Pues bienvenidos a todos a la sexta sesión de las conferencias que Santander, Pymes y la aceleradora de negocios de la Universidad de Anáhuac, México, tiene para ustedes. El día de hoy me complace primero presentar a Ramón Lecona, que nos acompaña, y a Osvaldo de Imperio, y a Elisa Garibay, también de Santander, pero no sin antes mencionarles que este es un gran esfuerzo que hacemos tanto Santander como Acelera para fortalecer a las pymes en el conocimiento del nearshoring y de cómo este fenómeno puede aportar a la competitividad de sus empresas y obviamente pues de los emprendedores que el día de hoy nos acompañan. Pues en este sentido, pues me permito hoy dar la bienvenida a Ramón Lecona Valenzuela, que será nuestro invitado de hoy, al igual que Osvaldo, y que nos estará presentando el tema reflexiones sobre la competitividad de México, retos y oportunidades. Entonces me permitiré leer la semblanza para que todos ustedes conozcan al doctor Ramón Lecona. Pues es miembro de consejos consultivos de diversos organismos, es economista con más de 40 años de experiencia, destacada profesional tanto en el sector público como en el sector privado. Fungió como asesor de Citibank para el área latinoamericana, así como asesor en la Secretaría de Programación y Presupuesto en la Oficina de la Presidencia de la República. Fue subdirector de Programación Financiera en el Banco Nacional de Crédito Rural y funcionario del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, de donde se retiró ocupando la subdirección general. Ha participado como miembro de diversas asociaciones profesionales, del Consejo Asesor Técnico del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, de la National Association of Business Economics, entre otros. Fue miembro del Consejo Editorial del periódico Reforma en Economía y Negocios y ha sido consultor de Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas y en diversas organizaciones mexicanas, públicas y privadas. Es profesor invitado en distintos países de América Latina y autor de diversos artículos publicados en revistas especializadas y publicaciones editadas por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Fue director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, México, y actualmente funge como asesor y miembro del Consejo de Administración de diversas instituciones y empresas y colabora activamente como consultor para proyectos especiales en el Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac. Le damos la más cordial bienvenida y bueno, me permito también presentar a Osvaldo de Imperio, como ya les había comentado, que es director ejecutivo de Global Transactions Banking en Santander y quien nos dará dando otras palabras más adelante. Y pues bueno, le doy la palabra al doctor Ramón Lecona para que nos pueda dictar su conferencia. Gracias, Carmen. Te pido si compartimos la presentación para que podamos ir siguiéndola. Empecemos por estamos ahí en la lámina, exacto. Bueno, pues muy buenas noches a todos, me da un gran gusto estar aquí con ustedes ya terminando este programa muy completo, muy amplio que diseñaron entre Santander y la aceleradora de la Anáhuac. De verdad es un gran gusto pues poder hacer algunos comentarios sobre este tema que es muy importante. Yo ya estuve trabajando con un grupo durante 3 sesiones anteriores largas, sobre el tema de nearshoring en particular, y ahora lo que me pidieron para el cierre del seminario es una reflexión sobre el tema de la competitividad, vinculado con el nearshoring, evidentemente, ¿no? Entonces, un poco fue lo que traté de organizar, y bueno, me pidieron más o menos 1 hora, 1 hora y 10 de presentación,
para que después Osvaldo pueda retroalimentarnos y después tengamos algún espacio para preguntas de parte de ustedes. Así que si quieres, Carmen, vamos a la primer lámina. A ver, quise empezar con dos datos duros, un poco para darle para darles la sensación de qué es lo que pudiese estar pasando en términos del nearshoring y el impacto en la economía mexicana. Y en esta primera lámina, que es de la Secretaría de Economía, lo que uno ve es cómo se ha movido la inversión extranjera a lo largo de los últimos años, desde 2006 hasta 2023. Y vemos cómo en el 2022, 2023, vemos un brinco, por encima de lo que hubiera sido, digamos, la tendencia que traía esta variable en los años recientes. En el 2022 hay un par de operaciones grandes que pudieran haber estado incrementando esta cifra de inversión extranjera, pero ya en el 23, si quitamos no hay esa influencia de grandes operaciones, y vemos que en el primer semestre hubo un ingreso de 29,000 millones de dólares de inversión extranjera directa a México. Y bueno, ahí la pregunta es, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿No? Y una de las hipótesis es, pues probablemente el nearshoring está ayudando a dar este brinco, y si ese fuera el caso, entonces, bueno, nos tendríamos que preguntar, cuánto de ese brinco corresponde al nearshoring y qué tan sostenible puede ser, ¿no? Y bueno, esas son las preguntas que trataremos de abordar a lo largo de la presentación. La que sigue, Carmen, por favor. Este es el dato que publicó ayer el INEGI sobre cómo va la inversión en México, enero-julio. Esta ya no es solo la inversión extranjera, es el conjunto de la formación bruta de capital fijo. Esto nos indica cómo va caminando la inversión en México en este año y nos compara con respecto al año anterior. Y nos compara solo el mes de julio, lo que hay en la primer columna, y después nos compara el periodo enero-julio. Y lo que uno puede ver ahí rápidamente es que hay un jalón muy, muy, muy fuerte, muy significativo de la inversión. En el agregado, en el periodo enero-julio, hay un incremento de 20% en términos reales. Esto es muy fuerte, y solamente en el mes de julio fue de 29%, o sea, se viene acelerando. Y la verdad es que esto es un dato muy, muy fuerte. Y otra vez, ¿no? Viene la pregunta, coincide con lo que vemos en materia de inversión extranjera directa, no solo es la extranjera, también la local está jalando muy, muy duro. Y otra vez, ¿no? Vuelve a hacer la pregunta, bueno, ¿y esto tendrá que ver con el nearshoring? Y si sí tiene que ver, pues, ¿qué proporción de este incremento pudiera tener que ver? Y qué tan sostenido pudiese ser, ¿no? Ahí nada más para ver algunos datos, me gustaría que ustedes echen un poco de ojo la parte, por ejemplo, de la construcción no residencial, es decir, la construcción de empresas, viene a tasa de 43% en enero-julio, y en el mes de julio de este año, comparado con el del año pasado, creció en 71% en términos reales. O sea, créanme que hacía mucho que no veía números de esta magnitud en esta variable. Más bien nos habíamos estado quejando de que había cierto letargo en materia de inversión, y aquí vemos verdaderamente un jalón muy fuerte. Y si nos vamos a la parte de abajo, donde se puede ver la diferencia entre inversión privada e inversión pública, también vemos, ¿no?, que la inversión privada viene mucho más fuerte que la inversión pública, viene a niveles de 20%, 20.7% para todo el año la privada, y en el mes de julio al 30%, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo vienen estos datos que se han venido acelerando conforme avanza el año. Y bueno, estos dos, yo quisiera empezar la presentación con estas dos gráficas, estos dos cuadros, porque lo que nos está diciendo es que hay una especie de momentum en términos de interés en la economía mexicana,
Y bueno, lo que nos toca ahora ver es qué de esto pudiese estar vinculado por el nearshoring, ¿sí? La que sigue, Carmen, por favor. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta aquí en el chat, me la manda. Si algo no se entiende, yo estaré encantado de tratar de atenderlos en el camino. Bueno, rápidamente, ¿no? Unos cuantos minutos nada más para afinar nuestros criterios de qué estamos hablando, qué significamos cuando hablamos de nearshoring. Y aquí básicamente a lo que nos referimos es a esta reestructuración de las cadenas de suministro que ha habido en los últimos años, ¿no? Y que cada vez se habla más de este tema en los medios, en los ámbitos empresariales, en los ámbitos académicos, y el tema es, ¿cuál es el origen de esta recomposición de las cadenas de suministro, que pues fueron la base de la globalización, que avanzó de una manera aceleradísima después del ingreso de China a la OMC en el 2001. Tuvimos unos años espléndidos de crecimiento del comercio, de crecimiento de la economía, de estabilidad de precios, ¿no? Increíblemente, en esos primeros años del siglo XXI, la preocupación de los bancos centrales era la deflación, ahora tan atormentados con la inflación. En fin, eso que había funcionado tan bien, se empezó a digamos, a mostrar ciertos rendimientos decrecientes, y ya para el 2015, 2016, por lo menos en la discusión en Estados Unidos, en las campañas electorales de esa época, ya el tema de la relación económica, intercambio comercial Estados Unidos-Chino, fue un gran tema, y ahí empezamos a ver ya una secuencia, digamos, ¿no? Ya no solamente de discursos, sino incluso de acciones, y en 2018 el presidente Trump le pone tarifas a ciertos productos chinos. En fin, empieza a salir del discurso y entrar a la práctica de política comercial, el intento de frenar esos déficits comerciales que Estados Unidos tenía con China y que preocupaban mucho al gobierno en esa época. Pasa el gobierno del presidente Trump y vemos que por el lado de los demócratas también el presidente Biden ha mantenido esta preocupación y le ha dado continuidad a las políticas que empezaron durante el gobierno del presidente Trump. No, esto que ya era algo que nos daba señales de que podría haber una cierta relocalización. Yo me acuerdo mucho que desde ahí 2015, 2016, en todas las presentaciones que hacíamos de IDEA, poníamos este tema y hablábamos de una posible relocalización. Es un tema al que le hemos andado dando seguimiento desde que el discurso se volvió muy duro y después se transformó en políticas públicas. Bueno, esto que ya venía siendo muy complicado, se vino y se agravó terriblemente esta estabilidad, digamos, de las cadenas de suministro globales con el COVID. La pandemia provocó cierres en algunas economías, cierres en sectores estratégicos, ruptura de las cadenas de suministro, y eso provocó que ciertas industrias se vieran muy afectadas y tuvieran que de plano tener paros o caídas en la producción muy, muy significativos, ¿no? El caso de los chips fue quizás uno de los más difundidos e impactantes en este sentido. Bueno, y como si eso no fuera suficiente, está todo este otro tema del cambio climático, que ha provocado desastres naturales en muchas partes del mundo y que ha hecho pensar a muchas empresas en cómo seguir estrategias para diversificar el riesgo que significa el cambio climático. Platicamos durante las sesiones que tuvimos con el grupo en estas pasadas de un ejemplo de la industria automotriz, donde cómo inundaciones habían inutilizado plantas en diferentes partes del mundo, plantas automotrices, y cómo la reacción de las empresas era empezar a diversificar el riesgo poniendo plantas en distintos lugares, aunque fueran de menor tamaño, donde a pesar de no poder aprovechar economías de escala que son críticas en esta industria, pero que garantizaban, por lo menos disminuían, mitigaban los riesgos
de impacto de un desastre natural. Bueno, y como si esto no fuera suficiente, pues todavía viene el tema de la guerra en Ucrania y otra vez una gran disrupción en cadenas, entre proveedores, principalmente en temas de energía y de alimentos. Entonces, todo esto lo que ha provocado, ¿sí?, es que estas redes de suministro globales que se habían formado con el criterio de minimización de costos, es decir, de maximizar la eficiencia en la economía mundial, tuvieran que ser, o se planteara modificarlas para hacerlas menos riesgosas, ¿sí? Para mitigar los riesgos de estos factores a los que acabo de hacer referencia. Y bueno, ahí está todo este intento de mitigar riesgos, el de-risking, y eso, bueno, pues puede seguir una serie de estrategias dependiendo del sector y el tipo de empresa que se trate. En el caso de Estados Unidos hay esta iniciativa, este intento de hacer un cierto desacoplamiento de la economía china, que pues la verdad ha disminuido el déficit comercial de Estados Unidos con China, pero de ahí a que haya un decoupling de la economía está lejísimos, eso seguramente no va a ocurrir, y máxime que ese déficit, que esa disminución del déficit simplemente se ha trasladado a otros países, entre ellos México. Y bueno, y esto lo que nos lleva es justamente a este tema del nearshoring, que no es otra cosa sino cómo acercar, ¿no?, las cadenas de suministro y los centros de producción a los de consumo, para tratar de minimizar los riesgos de estas interrupciones como las que hemos vivido en los últimos años. Una cosa que quisiera sí dejarles aquí, que es una de mis, digamos, de mis apreciaciones sobre el tema, es que este es un tema que se ve muy estructural. Si este tema del risking es algo que probablemente va a seguir ahí, desgraciadamente. No se ve en el futuro cercano que puedan disminuir las tensiones geoestratégicas entre Estados Unidos y China. No estamos haciendo en el mundo suficiente en términos de control del cambio climático, y el riesgo pandémico está allí, ¿no? Entonces, seguramente esta tendencia a tratar de mitigar y diversificando los riesgos, pues es algo que va a permanecer. Es decir, este no es un tema de moda del que se está hablando mucho ahora y se nos va a olvidar en un año. Este es un tema que seguramente va a estar allí en las agendas económicas del planeta en los próximos años. ¿A qué sigue, Carmen, por favor? Como dijimos, básicamente la idea del nearshoring es reubicar cierta parte, ¿no?, de estas cadenas de suministro en plazas más cercanas y amigables desde el punto de vista económico y político. Y obviamente este movimiento afecta ciertos ecosistemas donde abandonan ciertas plantas, donde abandonan ciertas plazas y crean impactos favorables en otros ecosistemas a donde se establecen, ¿no? Y una de las preguntas que nos hacemos acá, bueno, ¿cuánto de esto está pasando en México? Y cuánto de esto es lo que está, digamos, dándonos estos datos que acabamos de ver de inversión, que se ven muy por encima de tendencia. Prácticamente no hay analista, ya sea de negocios, académico, o de medios, que no vea, o de funcionarios públicos, de internacionales o de gobiernos, que no vean a México pues como un lugar muy beneficiado en este proceso, precisamente por esto, ¿no? Porque nosotros estamos junto a los Estados Unidos, el país más cercano, además de Canadá, y además pues tenemos un tratado de libre comercio que viene funcionando ya desde hace prácticamente 30 años con sus adecuaciones, y pues eso nos hace como el lugar, digamos, un lugar obvio como para que todo este proceso aterrice aquí de una manera casi natural, ¿no? Y bueno, uno de los temas que hay que preguntarse aquí, que es parte de lo que también vamos a tratar de dilucidar cuando hablemos de las oportunidades, bueno, ¿y de qué tamaño es esto, no? ¿De qué tamaño puede ser?
Y aquí yo por lo pronto les quisiera dejar también una hipótesis de trabajo, ¿no? Este efecto el impacto, la magnitud que logre alcanzar este proceso de relocalización en México, en muy buena medida, pues va a depender de nuestra capacidad de absorción. O sea, ¿qué tanto puede ofrecer México para poder recibir esa inversión y que esta inversión se desempeñe competitivamente a nivel global, ¿no? Yo diría que a mí lo que más me preocupa, mucho más que si esto ocurre o qué tantas oportunidades hay, es el tema, creo que realmente lo que va a determinar cuánto recibamos cuánto nos va a caer aquí de este proceso de relocalización, pues va a depender mucho de la capacidad de absorción que tenga la economía mexicana. Un último tema aquí es este tema de que el nearshoring, esta reestructuración de las cadenas de suministro que se habían formado, vuelvo a repetir, se habían establecido para minimizar costos, es decir, para maximizar eficiencia. ¿Sí? Es muy interesante ver cómo se movió la economía mundial, cuáles eran los grandes problemas de 2001 a 2008, hasta antes de la crisis, y es impresionante ver, por ejemplo, de veras cómo esta ampliación enorme, esta difusión enorme de las cadenas de suministro globales, permitieron una reducción de costos en la manufactura impresionante, y cómo eso provocó en buena parte del mundo una caída de los precios de manufacturas, de los precios de los bienes de consumo duradero, y cómo eso fue un factor central para que en esos años hubiese preocupaciones por la deflación, porque curiosamente, ¿no? Los bancos centrales veían que esta caída en precios estaba generándoles, ¿no? Más bien presiones deflacionarias que inflacionarias. Y bueno, ahora justamente lo que estamos viviendo con este desmonte de ciertas cadenas de suministro y su relocalización en zonas más seguras, pero donde no se minimizan costos, donde lo que hay que pagar por mitigar el riesgo, es decir, la prima de seguro que se tiene que pagar por mitigar el riesgo, pues es justamente incrementos en los costos, ¿no? Y ahora parte de esta inflación que traemos en el mundo, parece ser muy pertinaz, parece ser que aunque hemos avanzado mucho en el control, llevarla más para abajo está costando demasiado trabajo. Bueno, pues es justamente parte de este movimiento inverso, donde hay incrementos en costos y mitigación de riesgo, ¿no? Entonces, pues ni modo, una cosa por otra, pero creo que hay que tenerla muy en mente. La que sigue, Carmen, por favor. Bueno, dicho esto, que son las consideraciones generales que yo quisiera hacer sobre el tema del nearshoring, entro al tema y de veras qué impacto ha tenido en México, ¿no? O sea, qué tanto de estos datos iniciales que les presenté pueden ser debidos a de veras nos está cayendo aquí esto, o es más una cosa que está en los medios. Y la verdad es que aquí un primer trabajo que les quiero recomendar mucho es un trabajo realizado por el Banco de México y que publicaron en su informe de economía regional trimestral que producen periódicamente, pero en que publicaron para el primer semestre del año, hicieron por primera vez un intento, un esfuerzo muy grande, muy riguroso, como son los estudios que hacen en el Banco de México, para acercarse a los empresarios y preguntar cómo si estaban sintiendo algún efecto de relocalización, qué tanto les estaba significando en términos de inversión, en términos de actividad. Y la verdad es que es el primer trabajo que yo veo donde hay un esfuerzo deliberado, específico, perfectamente diseñado para tratar de medir si esto de veras está teniendo impactos sensibles en el caso de México. Aquí les pongo algunas de las principales conclusiones del estudio. Les repito, está en el informe de economía regional que publica trimestralmente el Banco de México. Ahí trae este capítulo de impacto de la relocalización. Y bueno, lo que vieron a través de encuestas y también econométricamente en el banco es que efectivamente se siente
en ciertos sectores y ciertas regiones, ojo, esto es una cosa dispareja, no es algo que se genere con homogeneidad a lo largo del territorio y de los sectores de la economía. Es muy heterogéneo, pero sí en ciertas regiones y sectores el impacto es muy notable, tanto en términos de inversión adicional como de producción y de exportaciones, ¿sí? Principalmente los impactos de la relocalización o del nearshoring se perciben en la manufactura, que es donde estamos ya muy colocados, digamos, una buena parte de nuestra actividad económica es en el sector manufacturero. En la parte de exportación, básicamente, domina abrumadoramente el sector manufacturero y la exportación a los Estados Unidos, y especialmente en aquellas empresas que están integradas en cadenas globales de valor. Entonces, ahí sí se observa de manera muy marcada el efecto de la relocalización. Dice, la otra cosa que es muy importante y que sale de las encuestas en las que contestaron los empresarios encuestados por el Banco de México, dice que una cosa queda muy clara, que este es un proceso que va a ser de largo aliento, que no es algo que se va a hacer muy rápido, que no es algo que va a ocurrir en unos meses o en poco tiempo, y que además va a ser costoso en términos de un proceso de ampliación de capacidad productiva, en fin, no es nada que va a ser inmediato ni muchísimo menos, sino es un proceso que habrá que verlo a lo largo del tiempo, ¿no? La que sigue, Carmen, por favor. Aquí fíjense, una de las cosas muy interesantes para poder decir realmente de qué tamaño es el efecto y qué tanto han sido las oportunidades ya aprovechadas por la relocalización, es que es muy difícil, ¿no? A la hora, incluso preguntándole a las empresas, es muy difícil separar, ¿no? Y poder detectar qué parte del crecimiento, qué parte de la inversión se debe exclusivamente al nearshoring y qué parte es simplemente producto de un proceso normal de crecimiento, ¿no? Aquí ya no los puse porque no nos da tiempo, pero si ustedes van y revisan el trabajo del Banco de México, van a ver que hay una parte donde sí se claramente identifican los empresarios el impacto del nearshoring, pero hay otra parte donde les cuesta mucho trabajo separarla, ¿no? Entonces, como además esto apenas se está comenzando, una de las limitaciones, digamos, que tienen estos esfuerzos de medición de la adicionalidad, pues es eso, ¿no? Pero sí logra establecerse, sobre todo en estos sectores manufactureros de empresas en cadenas globales de valor, sí logran separarse o se logran identificar impactos ya sensibles de esta relocalización. Después hay algún trabajo econométrico también muy interesante, donde se identifican las zonas, las ciudades del país y los sectores principales donde se siente este efecto y lo que la gente del banco denomina la propensión a la relocalización, ¿no? O sea, ¿en qué lugares ellos ven que se van a aprovechar mejor estas oportunidades? ¿En qué lugares ven donde es fácil o más probable, para ponerlo más precisamente, en qué lugares es más probable y en qué sectores que continúe este proceso de relocalización de inversión, producción y exportaciones en el territorio nacional? Obviamente, no sorpresa, pues, ¿dónde es donde se ven estas mayores propensiones? Pues en ciudades y sectores que ya están muy metidos en estos cadenas globales de agregación de valor, y en estas ciudades y sectores que son muy exitosos en términos exportadores, ¿no? Es decir, donde ya hay preparación, donde ya hay capacidad instalada, bueno, pues ahí es donde obviamente la propensión, ¿cómo se llama? La propensión a la relocalización, pues es mayor. En esto no debería sorprendernos.
Cuando analizábamos estos datos, y es algo que no está en el estudio del Banco de México, es una consideración que hemos hecho acá los que hemos estado trabajando en esto en la universidad, es que quizá el único elemento disruptor de estas propensiones que ahora voy a mostrarles brevemente, y que podría en algunos años, no inmediatamente, pero sí en algunos años, provocar una cierta redistribución territorial de la relocalización, es el proyecto transísmico, ¿no? Que es un proyecto que está en proceso, que requerirá de maduración, pero es el único factor que vemos así de gran peso que pudiera cambiar esta localización o esta propensión a la relocalización que identifica el Banco de México. La que sigue, no seas malita, Carlos. Miren, ahí está. Esto es tomado tal cual del estudio del Banco de México, y lo que ustedes pueden ver ahí son las ramas, donde ellos sienten que esto es trabajo econométrico, esto ya no es encuesta como fue lo anterior que les estaba yo comentando, lo que ellos básicamente identifican y lo segmentan es obviamente pues los sectores donde más facilidad ven para relocalización, pues es en lo que ya somos, digamos, muy exitosos como exportadores, que son básicamente en equipo de transporte, equipo eléctrico, equipo de comunicaciones, en fin, ¿no? Hay componentes electrónicos, maquinaria, en fin, en esos sectores es donde ven básicamente que es mucho más factible que se pueda dar este proceso de esta tendencia a la localización. Sectores donde se ve mucho más difícil es sectores donde no tenemos gran presencia y donde no hay estos centros o clústeres de producción que permitieran el aterrizaje de las empresas con costos razonables, ¿no? La que sigue, Carmen. Estas son las áreas metropolitanas que identifica el Banco de México, y lo mismo, no es de llamar, no, tampoco hay sorpresas, pues son estas ciudades del norte del país y el centro, ¿no? Ciudad de México básicamente, y vemos Saltillo, Monterrey, Juárez, Tijuana, San Luis, en fin, no es de llamarnos mucho la atención, pero bueno, sí vemos las grandes diferencias. La gráfica lo que nos muestra ahí podemos ver fácilmente cómo, por ejemplo, a cómo están las cosas hoy, pues si ustedes se fijan en el sureste, se ven chiquititas las barras, ¿no? Las ciudades que pusieron ahí como Tuxtla y Villahermosa, pues se ven chiquititas, ¿no? Mientras que las del norte del país, pues se ven enormes comparadas con esas. Que es como está distribuida actualmente, pues esta inversión en manufactura y el sector exportador de estas industrias. Entonces, bueno, ahí está una primer proyección de propensiones en este estudio, que a la conclusión que nos llega, bueno, pues las oportunidades las van a poder aprovechar hasta donde se puede ver por ahora, las van a aprovechar las ciudades y los sectores que ya están preparados y que ya tienen, experiencia, tienen capacidad instalada, es donde vamos a ver esta relocalización. Sectores o zonas geográficas donde no existe eso, pues no podemos esperar que milagrosamente se puedan aprovechar ahí oportunidades, ¿no? Por eso decía yo al principio, ¿no? Yo creo que una de las cosas que debemos tener todos muy claras es que qué tanto vamos a poder aprovechar esta oportunidad que plantea el nearshoring, pues, o la relocalización, pues va a depender de nuestra capacidad de absorción, va a depender qué tenemos para ofrecerle a las empresas para que puedan hacer un traslado que de por sí va a resultar en incremento de costos, pero que tiene que ser un incremento de costos pues que sea razonable, ¿no? Porque pretender que esto pudiese ir a lugares donde el incremento de costos sea impagable, pues sería absolutamente iluso. Entonces, creo que es muy importante este tema, y ahí está justamente la cuestión de la competitividad, ¿no? ¿Qué tanto va a beneficiar esto a México? Va a depender qué tanto seamos capaces de volvernos competitivos para poder absorber
mayores proporciones de esta relocalización que se dará durante los próximos años. La que sigue, Carmen, por favor, no seas malita. Bueno, este es el tema, digamos, hasta ahí me voy a quedar con el estudio del banco, se lo recomiendo de veras mucho, hay mucha información, véanlo. Y ahora un poco lo que quieres hacer en esta otra sección o segmento de la presentación es identificar algunos proyecciones para ponerle un poco tamaño a estas oportunidades, ¿no? O sea, hasta dónde vamos, de qué tamaño se ve que esto pueda hacer, ¿sí? ¿Qué tanta inversión adicional podemos pensar que puede llegar aquí? Dicho todo lo que ya mencioné, ¿qué tanto puede incrementar la producción? ¿Qué tanto puede incrementar las exportaciones, ¿no? Y escogí algunos de los trabajos de proyecciones institucionales que me parece que son de instituciones muy serias, que nos pueden empezar a dar una idea, ¿no? De qué tamaño puede ser esto. Una primera es este trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo, que presentaron estas proyecciones hace unas semanas. El estudio completo todavía no lo divulgan, pero sí los datos, con las proyecciones básicas. Y ahí ellos ven toda América Latina, ven una posibilidad de un incremento muy sustancial de 78,000 millones en las exportaciones de la región, dada esta relocalización, pero lo muy interesante de esto es que de este monto, si uno suma todo lo que es manufactura y servicios, pues México se llevaría de esta aproximadamente el 55-56%, ¿sí? O sea, obviamente, ¿cuál es la ventaja que tiene México? El siguiente, imagínense, que es Brasil. En exportación de manufacturas, por ejemplo, la predicción para México es 35,000 millones y para Brasil, que es el segundo lugar, es 7,800. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya lo dijimos, estamos juntos, lo cual ayuda mucho en términos de costos. Tenemos un tratado de libre comercio, tenemos digamos ya redes exportadoras que funcionan muy bien hacia los Estados Unidos, que desde luego pueden ser mejoradas y deben ser mejoradas, pero pues no una posición muy privilegiada con respecto al resto de América Latina, y yo diría que a muchas otras partes del mundo, desde luego, este tema de la cercanía y la relación comercial de ya casi 30 años en el marco del Tratado de Libre Comercio. Entonces, es una primera, digamos, estimación de qué tamaño podrían ser en los próximos años ¿cómo se llama? Este impacto. Y si quieres, vamos a la siguiente, Carmen. Escogí otro, por ahí también lo pueden, si ustedes quieren ver el reporte, el completo, lo pueden googlear, es muy fácil que lo encuentren. Son otras proyecciones que presentó Morgan Stanley, que también ven claro y ven como obvio que uno de los sitios ideales para la relocalización es el caso de México. Ellos estiman que la inversión extranjera directa, en una proyección a 5 años, puede incrementarse en unos 30,000 millones de dólares por año, o sea, lo que es un brinco muy fuerte. Entonces, eso querría decir, si esto se concretara, que este brinco que vimos en este primer semestre de 2023 se sostendría en el futuro, y obviamente esto implica que también las exportaciones, las inversiones implicarían un crecimiento muy fuerte. La estimación es que, perdón, la inversión extranjera andaría en 46 billones en los próximos años, lo que nos daría un agregado nos estaría dando un agregado es que me puedes quitar, Carmen, no seas mala, la grafiquita que hay aquí porque me tapa los números, no los puedo ver. Entonces, ahí muchas gracias. La nueva inversión extranjera directa sería 46 billones adicionales en los próximos 5 años, o sea, lo que daría un adicional por año de casi 9-10 mil millones de dólares
durante el periodo, y estiman que permitiría a México crecer 3% más de 2025 a 2027. Ciertamente estos datos de 3% ya los, ¿cómo se llama? Ya los traemos este año, y el año pasado, y probablemente, bueno, y hay una cierta expectativa de cierta aceleración para el año que entra, pero de concretarse esto, estaríamos también otra vez en este nivel de 3% o poco arriba. O sea, otra vez, estas estimaciones nos dicen sí puede haber un impacto importante, pero ellos mencionan, desde luego, hay retos que requieren ser solventados para que estas proyecciones puedan concretarse, ¿no? La que sigue, Carmen, por favor. Escogí otro documento que está circulando por ahí, que es de Deloitte, donde también, ¿cómo se llama? Tiene proyecciones, y lo mismo, ¿no? Ven ellos en el caso de México también el lugar idóneo para que este proceso de relocalización avance, y ven incrementos adicionales de 50,000 millones de dólares en las exportaciones. Actualmente andamos exportando como 700,000, más o menos, un poco más para el 23, o sea que sería un incremento importante, y la inversión extranjera lo mismo, podría alcanzar un impacto muy fuerte. Es en este sentido más optimista que la proyección de Morgan Stanley, pero y con un PIB de hasta 4%. O sea, lo que vemos es que ambas proyecciones nos dicen lo mismo. Hay la posibilidad de mantener tasas de crecimiento entre 3 y 4%, de incrementar las exportaciones entre 30 y 50,000 millones de dólares por año, y de incrementar la inversión extranjera directa entre 15 y 20,000 millones de dólares por año, si uno saca rangos con estos estudios. Sí, más o menos este es el tamaño. Ahora, estas cifras de las que estamos hablando, ¿qué tanto son en términos de lo que hay de comercio y de inversión extranjera directa en Asia? Bueno, pues son minúsculas, porque la capacidad de absorción, China tiene un acervo de inversión extranjera directa dentro de 3.5 trillones, medidos como en Estados Unidos, de dólares. Nosotros tenemos 750,000 millones de dólares, más o menos hasta ahora, ¿no? O sea, es una desproporción muy grande en términos de cifras, pero pues cualquier fracción de eso que se desplace para acá significa para México un impacto adicional, ¿no? Poder absorber mucho más que esto se ve difícil si no hay cambios muy importantes en las condiciones de competitividad, pues, que ofrece la economía mexicana, ¿no? La que sigue, por favor, Carmen. Bueno, y ahí entramos entonces al tema de los retos, ¿no? Y esto lo quise dividir básicamente en tres partes, ¿no? Uno, lo que hay, digamos, en el entorno, que es lo que está muy, pues muy trabajado, muy estudiado desde hace muchos años, por diferentes instituciones, en términos de qué hace a nivel agregado, a nivel macro, en el entorno de las empresas, qué tendría que mejorarse en México para que el ambiente competitivo mejorara. Ahí están los maravillosos rankings estos que hacían en el World Economic Forum, y que desgraciadamente por el COVID suspendieron la publicación tal cual la venían haciendo. Son unos trabajos maravillosos, pero están los del IMD y hay mucho trabajo hecho sobre estos temas. Esto simplemente recoge los principales preocupaciones, ¿no? Hay encuestas muy recientes, por ahí está referida la de Morgan Stanley, pero están las que hace el Banco de... Vaya, hay una gran cantidad de material que nos permite recoger esto, tanto por datos estadísticos como por encuestas con los ejecutivos de las grandes empresas sobre por dónde sienten que deberían de mejorar las cosas, ¿no? En este tema del entorno, como dije, esta parte de los retos lo quise poner en tres dimensiones. La agregada, la macro, ¿no? Que es de la que normalmente hablamos,
Dos, quise bajar un poco a nivel de la pyme, ¿no? Decir qué cosas tendría que pasar también a nivel de la pyme, no solo echarle la culpa a lo que pasa afuera. Y tres, bajarlo todavía más a nivel del empresario, ¿no? Porque yo creo que cuando uno baja estas cosas de este gran nivel macro hasta el nivel individual del empresario, como que nos queda entonces sí claro que la tarea es de todos, ¿no? Y que no es un tema de esperar a que cambien las condiciones del entorno, aunque desde luego tenemos que trabajar para que cambien, pero a que a todos nos toca alguna parte, ¿no? Y bueno, lo que uno se encuentra como rubros importantes en el entorno, ¿no? Desde luego está este tema de entorno del Estado de Derecho, que eso nos lo vamos a encontrar prácticamente en cualquier medición, en cualquier encuesta, en cualquier estudio. Esto tiene mucho que ver con propiedad intelectual, tiene mucho que ver con el tema de la tortuosidad de los procesos legales, en fin, con la eficiencia del sistema legal, en fin. Pero esta es una preocupación que se le encuentra a uno reiterada por todos lados. Luego está el tema de capital humano, ¿sí? Aterrizaje de nuevas empresas que requieren, pues que ejercen una presión muy fuerte sobre trabajo calificado y sobre puestos de dirección, puestos técnicos de ingeniería, ¿no? Y uno, curiosamente, si uno platica prácticamente con gente de cualquier región del país, en cualquier sector, y les pregunta cómo la están sintiendo, es increíble. Por todos lados, todo el mundo se queja de que no encuentra gente como necesita, que la gente le rota mucho, y que se ha vuelto muy complicado, ¿no? Bueno, este es un tema que desde luego habrá que atender, ¿no? Y fíjense, ahora que hablábamos del tema de que el factor disruptor que podría darse en el proyecto del transísmico en el futuro, ¿sí? Una vez que ese proyecto madure, hace unos años en la universidad hicimos un trabajo de ver cómo estaban las carreras técnicas, principalmente de ingeniería, distribuidas geográficamente en el país, ¿no? Y uno ve que en el norte hay una gran proporción de estudiantes universitarios matriculados en carreras de ingeniería y técnica, y ve cómo uno, conforme se mueva hacia el sureste, eso se disminuía, pero de una manera dramática. Bueno, es algo que va a tener que cambiar, porque la maduración del proyecto del transísmico va a requerir, sin lugar a dudas, mucha más formación de buena gente con capacidades técnicas. Entonces, bueno, está el tema de capital humano, básicamente, está el tema de infraestructura, que también yo creo que no hay encuesta, no hay estudio donde esto no quede como uno de los grandes retos que tenemos estamos sobredependientes del transporte carretero. Hay una saturación tremenda de las principales carreteras del país, y necesitamos que eso se desfogue, porque de otra manera, pues, si no se puede mover la mercancía adicional en tiempos y costos razonables, pues va a ser muy difícil entonces que haya una relocalización en México, ¿no? Porque los costos, el tema de todo esto, cada factor de competitividad, donde hay un reto, donde hay un espacio de mejora, en el presente significa mayores costos, o costos que no deberían de estar ahí si el entorno de las cosas funcionaran mejor. O sea, todo esto es costo, lo que significa menos competitividad, ¿no? Bueno, todo este tema de la infraestructura tiene que ver también con este tema de logística, pero tenemos temas adicionales. Aquí también creo que tuvieron una plática, me parece excelente, justamente sobre infraestructura y logística. Entonces, bueno, habrá quedado claro, y en las sesiones que trabajamos nosotros les mostré algunos índices que evalúan y comparan a nivel internacional las capacidades logísticas de los países, y vimos cómo estamos en media tabla, muy parecidos a América Latina, pero desfasadísimos con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que es con los que estamos integrados. Entonces ahí hay una tarea
enorme que tenemos que cumplir. Está el tema de la seguridad, que también aparece por todos lados, el tema de mermas por robo de trailers con mercancía, en fin, no necesito, creo que agregar mucho en este tema, es un tema que está allí, pero absolutamente presente en cuanto encuesta, cuanto estudio queramos ver. Hay preocupación por el tema de la energía, ahí ese es un tema crítico, no solamente en términos de precio, sino de calidad, porque pues una planta de alta tecnología requiere no solamente de energía a un precio competitivo, sino que la calidad es excelente, porque de otra manera provoca distorsiones en la operación de las plantas. El tema del agua, que se ha vuelto un tema crítico, ¿no? Y eso también provocará seguramente ciertas consideraciones de relocalización de las inversiones. Ahí el tema, por ejemplo, fue interesante justo cuando andábamos con el grupo trabajando esto, el anuncio del proyecto de Heineken en Mérida, en Yucatán, perdón, con 8,000 millones de dólares, es un tema que tiene que ver mucho con esta cuestión del agua. Y luego está otro tema de la regulación ambiental, ¿no? Este es un tema crítico porque si vamos a exportar al resto del mundo, pues los productos que salgan de México van a tener que cubrir ciertos requisitos ambientales, porque si no los cubren no van a poder transitar, ¿no? Entonces es un tema que tenemos pendiente. Ya hay una taxonomía y ciertos avances que se van dando en México en estos últimos meses, pero creo que hay una gran tarea por delante, ¿no? Y digamos, esto es lo que uno ve en el entorno, ¿no? Estas son las cosas que pues las empresas toman condiciones, especialmente las pymes, ¿no? Donde pues, inevitablemente son tomadores de condiciones y cuesta mucho trabajo influir, pero bueno, eso no quiere decir, como vamos a ver después, que no haya que hacer lo que a cada quien nos toque también en este aspecto, ¿no? Vamos, si quieres, a la siguiente, Carmen. Entonces, dejaría yo ahí el tema del entorno y me iría a la pyme, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer dentro de la pyme, como tarea, ¿no? Como propósito, en aras de una mayor, competitividad, de una búsqueda mayor, pero que debe ser permanente, ¿no? Yo creo que el primer tema aquí es que esta cuestión de la productividad, de la competitividad, debiera ser tanto a nivel nacional como a nivel de la empresa, como a nivel de las personas, deberíamos de tenerlo así escrito en la frente aquí, ¿no? Porque es uno de los grandes esfuerzos que tenemos que hacer, por delante, ¿no? Y bueno, ahí empiezo con, esto está puesto, que esté primero no quiere decir que sea más importante, simplemente todos son importantes y la competitividad se gana avanzando, es multidimensional, ¿no? La competitividad se logra tanto en el entorno como adentro de la empresa, se logra en un esfuerzo que es multidimensional. No es que si avanzo en una cosa pero dejo otra, no. Es algo en lo que hay que ir avanzando integradamente, ¿no? Bueno, está el tema del recurso humano y ahí está dos cosas yo quisiera mencionar. Está el tema del reclutamiento, pero luego está el tema del desarrollo del recurso humano dentro de la empresa, ¿no? Que es un tema que luego no pareciera estar suficientemente bien tratado en general, ¿no? Hay una encuesta, ya no la puse aquí, pero les voy a dar algunos datos que se llama ENAPROCE, que es la Encuesta Nacional de Productividad y Competitividad de las Pymes. La última que se publicó es en 2018 con datos de 2017, o sea, antes del COVID, antes de que esta discusión del nearshoring estuviera tan caliente como está hoy día. Y una de las cosas que le preguntan a las pymes es qué tanto tienen por sistema la capacitación de su personal, de su recurso humano. Y fíjense que es prácticamente un poquito más de la mitad. O sea, la mitad de las empresas de plano no es un tema que tengan como algo constituido dentro de la mentalidad de la empresa.
Entonces yo creo que ahí hay mucho que hacer, ¿no? Este tema del desarrollo de las personas, la capacitación, y cuando les preguntan a esa mitad que no tiene la capacitación por sistema, ¿por qué no lo hacen? Pues las respuestas son muy curiosas, ¿no? Porque no hace falta, porque la gente ya sabe lo que tiene que hacer, porque cuando los contratamos ya sabían lo que tenían que hacer. Bueno, eso da una imagen de una empresa donde pues probablemente la innovación es nula, ¿no? Y donde la lucha por la competitividad pues no está entre las prioridades. Pero bueno, está el tema del recurso humano, luego está obviamente el tema de las finanzas, ¿no? Y aquí es un tema que creo que es muy crítico en las empresas de menor tamaño, el tener muy bien estructurada la información contable, la información de indicadores de desempeño y tener una buena planeación financiera, sobre todo en temas de hacia adelante, en temas de crecimiento, en temas de innovación, en temas de cambio tecnológico. Creo que aquí hay un tema muy importante, que a veces no se atiende suficientemente y lo que es lógico, ¿no? Porque estas empresas medianas, más chicas, pues están siempre metidas en un proceso a veces durísimo de operación, ¿no? Trabajando a marchas forzadas y a veces estas cosas no quedan suficientemente estructuradas, pero creo que es algo que es muy importante, ¿no? Fíjese, en la misma encuesta esta de NAPROCE, el 70% de las empresas encuestadas, y me refiero solo a las medianas y pequeñas, aquí no meto a las micro, porque ahí el tema es inexistente, cuando se le pregunta si monitorean sistemas de indicadores, prácticamente el 70% de las empresas encuestadas dicen que que no ven indicadores o que ven uno o dos indicadores de desempeño, ¿sí? Lo cual pues ya nos da una idea de lo limitado, digamos, que es este tema, ¿no? De desempeño operativo y financiero. Entonces, bueno, ahí hay un tema que creo que también es crítico. Está desde luego el tema de la tecnología, la vinculación a estas cadenas de agregación de valor obliga evidentemente a un proceso de competitividad en términos tecnológicos, y ahí es otro de los temas importantes, la digitalización, el impulso de la digitalización, porque si no, de otra manera, el vínculo con estas grandes empresas para las pymes se vuelve imposible, ¿no? Están los temas de organización y gobernanza, ¿no? Que son temas poco discutidos a nivel de pyme. En la universidad se ha hecho mucho trabajo con este tema de gobernanza, tanto a nivel de la enseñanza en licenciatura y en posgrado, como en grupos profesionales, y ya ha sido una tarea de décadas, yo diría, donde cuesta mucho trabajo en las empresas, a pesar de ser muy exitosas, muy rentables, empresas admirables, cuesta mucho trabajo este tema de convencerlas de que vale la pena dar un apretón en términos de organización y gobernanza. Entonces, este es otro tema que tiene mucho que ver con esta capacidad de la empresa para absorber o para recibir y absorber opiniones externas, ¿no? Y conocimiento que viene de afuera, que creo que es ahí donde hay mucho un tema tanto en la parte tecnológica como financiera, como organizacional, qué tanto la empresa es capaz de recibir conocimiento, de recibir transferencia de conocimiento, de recibir opiniones, análisis sobre cómo está estructurado. Otro tema importantísimo es de inteligencia de mercado, ¿no? ¿Qué tanto funciona la empresa conociendo bien el ecosistema donde se desempeña? ¿Qué tanto conoce bien a su competencia? ¿Qué tanto la pyme, qué tanto conoce bien a sus clientes, ¿no? ¿Qué tanto prevé lo que viene en términos de cambio?
En fin, este tema, a veces en México falta, comparado con países desarrollados, falta mucha información en este sentido a nivel micro, pero ahí el trabajo que hacen algunas empresas medianas para recoger información con sus competidores, con sus proveedores, con sus clientes, con cámaras, en fin, es muy interesante. Y luego van a estar todo este tema de sistemas de información, ¿no? Que desde luego es crítico. Bueno, creo que todo todo este tema de trabajar permanentemente, digamos, dentro de la empresa, en estas varias vertientes, es crítico, ¿no? Y sí es muy asombroso cuando uno ve la ENAPROCE. Ahora debe ya salir próximamente una nueva versión de esta encuesta, a ver qué tanto hemos logrado cambiar, qué tanto vemos que en este sentido se han profesionalizado, digamos, más las empresas, se han vuelto un poco más profesionales, yo diría, y conocedoras del entorno y conocedoras de sí mismo, en términos de información. Entonces, bueno, esto es lo que creo que es crítico a nivel de la empresa. Y para terminar, quisiera irme al último, al tema del empresario, ¿no? Que finalmente en las pymes, te pido la siguiente, Carmen, no seas malita. El empresario, pues es el factor crítico porque es el accionista principal o total, es el director general, es el hombre equipo, ¿no? Es el que está a cargo de, realmente, en muy buena medida, la suerte de estas empresas dependen ¿cómo se llama? De estos emprendedores que son los que jalan los proyectos, ¿no? Y ahí hay como varias cosas, interesantes, un poco que salen también de estudios y de lo que hemos aprendido en muchos años de trabajar estos temas en la universidad, ¿no? La primera es, fíjense, en esta misma encuesta del ENAPROCE, le preguntan, claro, esto es 2017, pero pues ya para 2017 el proceso de desarrollo de estos sectores y estas regiones de las que hablábamos antes ya estaba avanzadísimo. Le preguntan a las empresas que encuestó el INEGI, les preguntan cuántas participan en cadenas globales de agregación de valor, y fíjense, solamente el 5% de los que contestaron el ENAPROCE eran empresas que sí participaban en cadenas globales de valor, ¿sí? O sea, un segmento muy limitado, ¿no? Y luego les preguntan, bueno, ¿y por qué a las que no participan? Les preguntan, ¿y por qué no participan? ¿No? Y la verdad, fíjense, de las que no participan, prácticamente 70% contestó pues porque no había realmente interés, o sea, no había interés en complicarse la vida metiéndose a toda la disciplina que implica trabajar incorporado a una cadena global, ¿no? Toda esa disciplina en todos los sentidos que significa poder hacer eso. Entonces, es algo muy interesante y por eso este tema del liderazgo ahí es crítico, ¿no? Si el liderazgo no tiene esta visión, ¿no? De veras de aprovechar estas oportunidades que estamos viendo, de vincularse a las cadenas, de ser factor de agarrar esta corriente de relocalización para buscar negocios adicionales con toda la inversión y la disciplina que eso implica, pues entonces seguiremos con el 5, 6, 7% de las pymes, viendo pasar este efecto de la relocalización, pues y beneficiándose indirectamente, porque siempre el efecto multiplicador de más inversión y más producción, pues beneficia a todos, pero pues se va, digamos, serían beneficiarios secundarios o terciarios de los procesos. Entonces yo creo que ahí hay un tema de liderazgo que es muy importante, de visión de liderazgo, y que nos lleva a los otros temas, ¿no? El empresario debe estar básicamente consciente de que nunca se sabe lo suficiente porque esto cambia todos los días y que el aprendizaje y la reflexión deben de ser continuos, que esto no para, ¿sí? Y que mucha de esa reflexión y aprendizaje continuos que se hace desde el liderazgo es crítico para el desarrollo de la empresa.
¿no? O sea, la responsabilidad que hay en este segmento, en el empresario, sí, pues es absolutamente crítico, ¿no? Otro de los temas importantes, pues es cómo no dejar que la operación lo coma a uno, ¿no? Cómo darse tiempo para pensar estratégicamente, no dejarse absorber no dejarse absorber por la operación, porque la operación esclaviza, ¿no? Y donde no hay espacio para el pensamiento estratégico, difícilmente, pues eso podría explicar por qué 70% pues piensa que para qué se complica la vida buscando incorporarse a cadenas globales de agregación de valor, ¿no? Luego está este otro tema del entendimiento del ecosistema que tiene mucho que ver con la cuestión esta de inteligencia de mercado, ¿no? Donde ahí ve uno grandes disparidades, ¿no? Ve uno algunos empresarios pyme que tienen un entendimiento, un conocimiento del día a día y de la estructura de su ecosistema, y otros que andan un poco más navegando, que son muchos, ¿no? Y miren, este tema de colaboración con la industria lo quisimos poner aquí porque sí nos parece que es crítico, porque toda esta cuestión de mejorar la competitividad en el entorno depende mucho de que los empresarios se organicen y planteen a las autoridades o a sus proveedores o a sus clientes o a todos los involucrados, planteen de manera muy clara, pero muy organizada y en conjunto, cuáles son los problemas centrales de competitividad que enfrentan en el entorno. Porque obviamente esos problemas de entorno no se pueden resolver, no se pueden ni abordar individualmente por una pyme, pero sí el asociacionismo, porque estos problemas son muy locales, muy regionales y muy sectoriales. Entonces, la colaboración a nivel de industria entre las pymes, el lograr estructurar un buen diagnóstico de los problemas de competitividad, una buena agenda de competitividad para llevarla a nivel del gobierno municipal, a nivel del gobierno estatal, a nivel de los grandes clientes, a nivel de los grandes proveedores, en fin, es algo que pareciera ser crítico y de lo que uno ve muy poco, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un espacio. Cuando estábamos trabajando con el grupo ahora en estos días, en las sesiones anteriores, yo les insistía mucho a un grupo espléndido, les decía, hagan red, conózcanse, compartan información, compartan sus problemas. Creo que es algo que nos falta muchísimo, ¿sí? Porque de verdad, si no es a través de más colaboración, de buenos planteamientos, bien ordenados, bien precisos, a nivel muy inmediato, a nivel local, pues va a ser muy difícil que el entorno mejore dramáticamente, como sería deseable para poder aprovechar mucho más el proceso de localización. Bueno, y último, este tema de comunicación, porque obviamente este es un tema, este tema de comunicación en todos los sentidos, pues obviamente es crítico, y siempre en los diagnósticos de las empresas, siempre encuentra uno que a veces la gente en la pyme no está muy clara de para dónde va, y eso hace que la conjunción de voluntades no sea suficientemente fuerte, y eso le pega fuerte a la competitividad, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, creo que aquí este trabajo está a nivel del empresario, que debe convertirse en un líder, ¿sí? No en un jefe, no simplemente en un emprendedor, sino en un verdadero líder, porque aprovechar esto y aprovechar estas grandes oportunidades estructurales sí requiere cambiar en muchos sentidos cómo hacemos las cosas. Bueno, yo lo dejaría aquí, ya se me acabó el tiempo. Ya me pasé 2 minutos de lo que me dijo Carmen, así de que yo lo dejaría aquí. Vamos a escuchar con muchísimo interés a Osvaldo. Pues muchas gracias. Listo, Carmen. Bueno, hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan, ¿no? Perfecto, gracias, Ramón. Bueno, antes que nada, agradecerles a todos
poder participar de este foro. Es un gusto estar aquí entre ustedes el día de hoy. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Y me gustaría empezar presentándome muy brevemente. Mi nombre es Osvaldo de Imperio. Como dijeron al principio, soy director ejecutivo de Global Transaction Banking aquí en Santander, en banca mayorista. Y esto es, y la charla de estos minutos que vamos a tener justamente está orientado a este segmento, ¿no? De grandes corporativos que operan aquí en México. Entonces, ¿qué es un cliente de banca corporativa? Son grandes corporativos mexicanos que tienen una facturación mayor o igual a 500 millones de dólares, o empresas multinacionales que se radican aquí, que operan aquí en México, ¿no? Entonces, en estos minutos lo que vamos a hablar justamente es de el impacto que tiene el nearshoring en este segmento de compañías y por consecuencia el impacto que está teniendo, que vemos que tienen las pymes, ¿no? Y nosotros desde Global Transaction Banking lo que hacemos es acompañar este segmento de compañías en una serie de servicios que les ofrecemos, como puede ser la parte de cash management, todo el manejo de liquidez, todo el tema de comercio exterior, financiamiento de corto, mediano y largo plazo, y sobre todo la parte de capital de trabajo, que como vamos a ver más adelante, es algo que consideramos aquí en el banco muy importante para que el nearshoring ocurra de forma exitosa, ¿no? Entonces, de esto va la charla que vamos a tener en estos minutos. Bueno, y encantado también de contestar las preguntas que surjan, ¿no? Entonces, empezando, el primer mensaje que me gustaría empezar es con que nosotros lo que estamos viendo es que el nearshoring sí es una gran oportunidad para México y para este segmento de empresas. Para este segmento de compañías, en lo que fue el 2022, se anunciaron inversiones por 33 mil millones de dólares, y lo que va en el 2023 ya hay anunciadas 38 mil millones de dólares y falta todavía un trimestre por delante, ¿no? Entonces, eso se nota, que vemos que lógicamente está habiendo una mayor actividad para este segmento de compañías aquí en México, ¿no? Y bueno, ¿en qué sectores estamos viendo que están cayendo estas principales inversiones, ¿no? Bueno, vemos muy fuerte el sector de manufactura, impulsado principalmente por el sector automotriz. Como saben, hay muchas inversiones que son emblemáticas y que son de conocimiento público, como puede ser la inversión de Tesla o a unas empresas chinas que están empezando a anunciar inversiones aquí en México y también autoparteras, ¿no? Otro sector que vemos que se está beneficiando del nearshoring es el sector de la minería, principalmente impulsado por la extracción de cobre, ya sea para la construcción de cables o tuberías, o para la construcción de circuitos impresos, que es la materia prima para construir electrodomésticos, computadoras, teléfonos móviles, etcétera, que terminan siendo exportados a Estados Unidos, ¿no? Otro sector que también vemos este año puntualmente que se encuentra beneficiado o que tiene anuncios de inversiones importantes es el sector de la energía, principalmente por una inversión muy fuerte de gas licuado en Sonora. Y vemos ahí que hay dos sectores que indirectamente se están beneficiando de todo el efecto que se está dando de nearshoring, ¿no? Que es el sector de la construcción, lógicamente porque cuando hablamos de inversiones anunciadas, principalmente, que ahora vamos a charlar más adelante, pero principalmente estamos hablando de ampliar plantas de grandes corporativos que ya están operando aquí en México o de empresas multinacionales que no operan en México y se radican aquí y lógicamente montan una planta desde cero, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos, el sector de la construcción se encuentra beneficiado. Y otro sector que vemos que también le están yendo bien las cosas es el sector de logística, lógicamente porque todo esto trae como consecuencia una mayor actividad comercial con Estados Unidos y por ende, lógicamente, el sector de transportes se encuentra beneficiado, ¿no? Entonces, este es el primer mensaje que queremos compartir. El segundo mensaje es que, bueno, ¿qué es lo que aprendimos de nearshoring en este segmento de grandes corporaciones al día de hoy? Bueno, el primero es que cuando se anuncian inversiones van en dos sentidos, ¿no? La primera es empresas multinacionales o empresas muy grandes que ya están operando en México, que lo que hacen es hacer una ampliación de su planta para aumentar la actividad de exportación a Estados Unidos, ¿no? Donde ahí nosotros como banco podemos participar, ya sea en el financiamiento de esa ampliación de esa planta o en la importación de maquinarias para seguir ampliando la capacidad de producción aquí en el país.
Pero hay otro segmento que es el más interesante que me gustaría centrarme para charlar hoy, que es el segmento de las empresas que no operan en México y que se radican desde cero aquí en el país, ¿no? Entonces, en este tipo de empresas lo que vemos que hay dos momentos, ¿no? Hay un momento que es el momento del setup, ¿no? Que es cuando se hace el anuncio de la inversión, que generalmente estas grandes corporaciones, la parte financiera ya la traen relativamente resuelta, ¿no? Que ya sea por un crédito intercompany, por una ampliación de capital que va a ser la casa matriz, por un mix entre emisión y financiamiento bancario, bueno, en fin. El momento del setup, desde el punto de vista financiero, estas empresas lo tienen medianamente resuelto, pero una vez que que la fábrica o la planta ya está terminada, empieza el momento de operar la planta, ¿no? Y ahí intervienen dos conceptos que son muy interesantes. El primero es el concepto del ecosistema, que hace un rato Ramón estaba también hablando, y el segundo que estamos viendo es un efecto multiplicador. Entonces, ¿qué me refiero con el sistema, con el concepto de ecosistema? Cuando una empresa multinacional que no tiene actividad aquí en México se radica desde cero, lógicamente empieza a demandar una mayor actividad comercial de lo que llamamos el ecosistema, que el ecosistema son sus propios clientes o sus mismos proveedores, ¿no? Entonces, nosotros en todas las charlas que estamos teniendo con CFOs y tesoreros de empresas que anunciaron radicarse en México, estamos teniendo estas charlas con ellos donde nosotros consideramos que es muy importante que la multinacional que se radica tenga especial cuidado en dar el músculo financiero adecuado al ecosistema que va a rodear esta multinacional, que como dije recién son o sus propios clientes que van a generar o a sus propios proveedores, que en muchos casos son pequeñas y medianas empresas. Entonces, nosotros pensamos que es muy importante que una multinacional garantice que tanto sus proveedores como sus clientes tengan ese músculo financiero adecuado y tiene que ser propiciado por esta multinacional. Y cuando hablamos de músculo financiero nos referimos a que garanticen que esos proveedores tengan la capacidad de liquidez y de capital de trabajo adecuados para poder proveer en tiempo y forma toda esa actividad comercial que la multinacional está demandando para garantizar que esa cadena de suministros ocurre en tiempo y forma, ¿no? Si no, el proyecto de nearshoring para una multinacional corre el riesgo de verse afectado negativamente, ¿no? Y el segundo concepto que también pensamos que es muy importante es el efecto multiplicador. Por la experiencia que estamos teniendo hasta ahora, lo que estamos viendo nosotros es que por cada gran multinacional que se radica aquí o que hace una ampliación de planta, está activando a 150 proveedores de media, ¿no? Que son pequeñas y medianas empresas, y están dándole una mayor actividad comercial a 50 clientes, ¿no? Que también son pequeñas y medianas empresas. Entonces, el ecosistema completo de la multinacional es que por cada inversión de ampliación que está haciendo una multinacional que se radica en el país o amplía su planta, está activando de media lo está dando mayor actividad comercial a 200 pequeñas y medianas empresas, lo cual es muy interesante y genera un efecto multiplicador y de riqueza en México, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros desde el banco para acompañar este movimiento que está ocurriendo de nearshoring? Bueno, el año pasado, en el 2022, de 11.000 millones de dólares que se anunciaron para este segmento de grandes corporaciones, nosotros participamos en 11 proyectos financiando 530 millones de dólares, lo cual fue un buen comienzo. Y este año, para que se hagan una idea del nivel de actividad creciente que está habiendo, hay anunciado ya para este segmento de empresas 23.000 millones de dólares y estamos trabajando en 41 proyectos, ¿no? Entonces el año pasado fueron 11 proyectos, este año multiplicado por 4, 41 proyectos, para que se hagan una idea del nivel de actividad que estamos viendo, que sí vemos que es muy importante, ¿no? Entonces, me gustaría como redondear dos mensajes. El nearshoring es un concepto que nosotros vemos que para este segmento de empresas realmente es una ventaja y que se puede capitalizar. Sin ir más lejos, cuando vemos las oportunidades de exportación que está viendo Estados Unidos en el primer quarter de este año, por primera vez en la historia, México supera a China en las exportaciones que hace Estados Unidos. Cuando vemos Estados Unidos, el portfolio de importaciones, vemos que el 15% vienen de México y el 13% vienen de China, y esa tendencia que ocurrió en el primer trimestre de este año
se está dando en los meses subsecuentes, lo cual es una muy buena noticia y es una realidad de que el nearshoring funciona. Y el segundo es que nosotros acá desde el banco tenemos una serie de herramientas, como dije hace un momento, para poder apoyar a las multinacionales, para que le den ese músculo financiero a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en la parte de capital de trabajo y liquidez, para que esta oportunidad que realmente existe en nearshoring se pueda capitalizar y que realmente tenga una implicancia y una riqueza real para lo que es México, ¿no? Entonces, me habían dicho que tenía 10, 15 minutos, creo que fui bastante certero con el tiempo y bueno, y nada, y quedo abierto lógicamente a todas las preguntas y respuestas que haya, que creo que es un tema súper interesante para charlar en detalle, ¿no? Excelente, y pues muchísimas gracias a tanto a Ramón como a ti, Osvaldo, por sus participaciones. Y por aquí tenemos algunas preguntas. Los invito a dejar sus preguntas en las cajitas, ¿no? Entonces me voy con la primera. Comenta aquí Alejandro Ramírez, ¿qué tan probables son los cambios a la zona del tren del Istmo de Tehuantepec? Ya está. Listo. Mira, como dije, todo este proyecto del transísmico, a mí me da tenemos la impresión de que va a ser algo que sí va a ser, va a cambiar, va a tener un impacto grande, pero no es nada no es algo para mañana. O sea, este es un proyecto que va a tomar unos buenos años madurar, ¿sí? Pareciera que hay un gran potencial ahí. Y eso es el gran factor disruptor que vemos en términos de una distribución regional del aterrizaje de la inversión extranjera, pero no es algo que sea para el año que entra ni para dentro de 2 años. Esto va a tomar tiempo, ¿sí? Pero pareciera que ahí va a haber buenas oportunidades de mediano y largo plazo. Excelente. Bueno, esta creo que también va para ti, Ramón, y está relacionada a qué variables toma en cuenta este índice por ciudad que presentaste. ¿Se toma en cuenta variables como mano de obra disponible y seguridad? Sí, eso, lo de estos indicadores de propensión a la relocalización, eso es econométrico, eso no fue, hay 2 partes, una parte que hicieron en el Banco de México con encuestas y la otra parte es trabajo, y esta de los índices de propensión es econométrico. Sí, ahí básicamente, por eso lo que da como resultado es un poco la extrapolación de la estructura que hay, ¿no? Porque, pues, donde están una empresa, pues, donde puede aterrizar o donde puede ampliar planta, ¿sí? Pues es donde ya hay una disponibilidad, ¿no? De proveedores, hay una disponibilidad de recurso humano, hay una disponibilidad básica de infraestructura, hay capacidades logísticas, en fin, ¿no? Por eso lo que sale de lo del estudio del banco es un poco una extrapolación, ¿no? Donde las zonas las ciudades que ya han venido y los sectores que ya han venido siendo muy exitosos, pues se ven como que en el futuro previsible inmediato, pues son los que les va a ir mejor, ¿no? Entonces, claramente eso es lo que hay ahí. Oye, por ahí alguien preguntaba si les vamos a mandar la presentación. Sí, desde luego. La presentación está disponible. Bueno, tengo otra para Osvaldo. En mi empresa queremos participar como proveedores multinacionales. Hemos tenido problemas para recibir cartas de crédito en nuestras cuentas de Santander. ¿Cómo podemos hacer para que nos apoyen a dar nuestros servicios? Sí, ahí veo que la pregunta la hace Raúl Soto. A ver, nosotros tenemos un grupo de trabajo del cual yo soy parte para tratar de potenciar todas las oportunidades de nearshoring, ¿no? Para pymes que son proveedoras de clientes multinacionales. Entonces lo que te invito ahí, Raúl, es, tenés ahí mis datos del banco para que me escribas y veas realmente qué fue lo que ocurrió, porque sí tenemos voluntad de tratar de fomentar de que todo lo que tenga que estar vinculado al nearshoring salga. Entonces, ahí sobre el chat voy a ponerte mis datos para que si quieres entrar en contacto mañana, me cuentes un poquito más del detalle exactamente de qué fue lo que ocurrió
y nos pongamos cartas en el asunto para que logren justamente fomentar eso. Para que se hagan una idea, nosotros tenemos una iniciativa dentro del banco que este año nos autoimpusimos tratar de referenciar para el segmento de banca mayorista, ¿no? Que son estas grandes multinacionales, por lo menos tratar de activar relación con más de 1.000 pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, lógicamente tenemos una vocación muy grande para tratar de que todo fluya naturalmente. Entonces, encantado de ver exactamente qué pasó en este caso, porque esa es la sintonía y la dirección hacia donde está yendo el banco, ¿no? Entonces ahí, Raúl, sobre este chat te pongo mis datos para que encantado mañana tengamos una charla y te pueda apoyar. Excelente. Bueno, por acá tenemos otra. En el caso de las instalaciones de la planta de Tesla en Nuevo León, ¿creen que los actuales proveedores que existen en la industria automotriz en México se den abasto para suplirlo o se tendrá que ampliar capacidad y o abrir nuevas empresas para lograr suplir la demanda? Por lo que estamos viendo nosotros de Tesla, que sí tuvimos conversaciones bastantes con ellos, ellos te están descontando que van a tener que también desarrollar proveedores de diferentes partes del mundo que también se instalen aquí en México para poder abastecer toda la demanda que van a tener. Sí, este tema, de hecho ya hoy, tú platicas con la gente que está haciendo negocios en Monterrey y zonas aledañas y se siente una presión tremenda en todo lo de espacio, bueno, por todos lados. Entonces, sí, imagínate un monstruo como ese va a meter una presión adicional que para poderla resolver en el corto plazo seguramente van a tener que generar apoyo internacional, porque además son temas sofisticados, ¿no? Había por ahí una que de Jacobo, de si el tema para las pymes era consultorías. Jacobo, qué lástima que no está aquí Toño Morfín, que ha trabajado, es como el apóstol del gobierno corporativo en las pymes, cara, porque él hubiera estado encantado de contestar esto. Pero fíjate que la experiencia que tenemos en esto de muchos años es que el tema para estas, pero de veras, es que estoy pensando en empresas que son extraordinariamente rentables, extraordinariamente exitosas, y que en el momento en el que están pensando en, digamos, en dar un brinco cualitativo, como esto que implica volverse, lo que yo trataba de decir, te quieres volver proveedor de un monstruo como esta automotriz de la que estamos hablando, pues obviamente implica que te tienes que reinventar, ¿no? Y eso implica un proceso de inversión, un proceso de capacitación, un proceso de reestructuración de tu gente, etcétera. Y fíjate que nosotros lo que hemos visto en algunos casos son muy variados. Me viene a la mente ahora uno, no voy a decir el nombre de la empresa, que estuvo intentando por años, a través de una estructura de gobierno corporativo bastante formal, y no, ¿cómo se llama? Y no, al final, no quedó satisfecho, quedaron muy decepcionados. Y sin embargo, después se movieron a una estructura de consultores y son muy felices. Y es una empresa exportadora espectacular, es una empresa espectacular, familiar, mediana, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, en esa, pero luego pienso en otra experiencia también, donde fue exactamente al revés, ¿no? Donde armar una especie de consejo consultivo les funcionó mucho porque ahí fueron identificando por dónde irle metiendo yo creo que depende mucho ahí del tipo de personas que conforman los grupos de gobernanza o de consultoría, man. Porque la verdad es que ahí encuentra uno de todo. Es muy difícil, yo te diría, es muy difícil decir. Es muy difícil decir. Al final, de todas maneras, van a acabar con consultoría, porque aunque montes una estructura de gobernanza, ellos no te van a hacer la chamba, pero sí te van a guiar por dónde meter. Entonces, pero es un tema interesantísimo ese. Y yo voy a echarme mi comercial, Ramón, porque se pueden acercar a la aceleradora de negocios de la universidad y les podemos apoyar en los temas de consultoría que necesiten con nuestros consultores
que son 100% preparados como tú, Ramón. Y bueno, por acá tengo otra pregunta de Diana Katz. En la gráfica de las ramas de actividades manufacturera, los sectores que están en el quintil menos propensos al nearshoring, ¿no creen que al mismo tiempo es una gran oportunidad para las empresas sí que tienen actividades en estos sectores para captar las necesidades del nearshoring, ya que no hay tanta competencia ahí para abastecer a esa demanda? Pues es que fíjate, que ahí hay un tema también interesante, porque por ejemplo ahí hay un estudio muy, que vale la pena luego echarle el ojo, por ejemplo, sobre la parte textil y sobre el clúster en Puebla. Lo que pasa es que venimos ya de una experiencia donde se desmontaron muchas industrias que fueron muy, exitosas en la primera fase del TLC. Toda la parte del norte del país había un display enorme de maquiladoras en industrias ligeras de ropa y esas con la entrada de China a la OMC se desmontaron. Fue una tragedia en esa zona del país, porque en un periodo de tiempo cortísimo, en 2001, 2003, se desmontaron, fue una cosa espantosa. Pero luego fue muy interesante, y por razones de costos, ¿no? Porque pues eso se podía ir a Asia, y como esa mercancía tiene bajo costo de transporte, pues se la podían llevar muy lejos. Y en cambio empezó a venir esta transformación, donde nos fuimos metiendo de estas industrias de maquila ligera a toda la parte esta de consumo duradero, ¿no? Sí, tomó algo de tiempo, pero probablemente va a ser difícil que estos sectores como el textil, porque ahí va a haber proveedores en Asia donde va a ser muy difícil que les compitamos. No digo que no pueda haber oportunidades de negocios, pero me parece que va a ser muy difícil que sea algo masivo, ¿no? Como lo que estamos viendo en otros sectores. Muchísimas gracias por las respuestas. Me parece que ya con estas es la última respuesta. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte a ti, Osvaldo, y a ti, Ramón, por haber participado en esta sesión. Y nuevamente, pues de parte de Santander Pymes y de Acelera, la aceleradora de negocios de la Universidad de Anáhuac, México, les damos gracias por haber participado en estos seminarios y conferencias que tuvimos en estas 6 sesiones. Gracias, Carmen. Oigan, muchas gracias a todos. Osvaldo, encantado, ¿eh? Muchísimas Igualmente, gracias. muchísimas gracias, Ramón, igualmente.